Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu, donde ofrecemos respuestas a la luz de la teología reformada y nuevamente bienvenidos a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En esta serie hemos estado analizando tres aspectos muy importantes en torno al cristianismo, y estos son la Biblia como el libro sobre el cual se fundamenta la fe cristiana, la persona de Jesús. ¿En verdad Jesús existió? ¿En verdad Jesús resucitó? Y nuestro tercer elemento es el impacto que ha tenido el cristianismo en lo que hoy conocemos como la cultura occidental. La semana pasada analizábamos un elemento que es la democracia y decíamos que no podemos entender las democracias occidentales sin analizar su base, que es el cristianismo y el concepto bíblico de que todos los hombres son creados iguales a imagen y semejanza de Dios. En este programa vamos a ver un segundo aspecto que también nos permite ver que sin el cristianismo, lo que hoy conocemos como Occidente simplemente no existiría. Y este aspecto es la educación pública. Así como lo hemos escuchado, educación pública. Y entonces es lícito que nos preguntemos, ¿en serio el cristianismo tiene algo que ver con la educación pública? Para ello vamos a hacer un poco de historia, la cual tenemos que contrastarla con Israel. Seguramente todos estamos de acuerdo que la invención de la escritura fue un hito en la humanidad. A partir de este momento fue posible registrar información, ponerla por escrito, misma que se podía conservar, almacenar. De hecho, recuerda que los arqueólogos han sacado a la luz archivos reales de tablillas escritas en caracteres cuneiformes. La información se almacenaba. También esa información podía ser utilizada para crear nueva información. También esta información podía ser compartida, distribuida y, mejor aún, podía quedar como legado para las siguientes generaciones. De tal manera que podemos afirmarlo que la escritura fue un logro colosal. Pero si queremos aprovechar todo el potencial de la escritura, es necesario capacitar maestros para que ellos a su vez enseñen a la población a leer y a escribir. Esto es lo que conocemos como alfabetización. Parecería algo muy bonito. Sin embargo, tenemos que decirlo, tristemente, los reinos de la antigüedad no hicieron un gran esfuerzo por alfabetizar a sus respectivas poblaciones. En su lugar, se capacitó a un selecto grupo de personas en el arte de la escritura, a los cuales conocemos como los escribas. Así pues, a lo largo de muchos siglos, el conocimiento acerca de la escritura quedó restringido a grupos muy pequeños. Por una parte, los escribas, por otra, los grupos aristocráticos o la realeza y los grupos sacerdotales. Por lo que tenemos que decirlo que en los reinos antiguos la gran mayoría de la población era analfabeta. Bien, en un mundo que prácticamente podemos decir que era analfabeto, hubo una excepción. Y esa excepción fue
el pueblo de Israel. ¿En serio? ¿Israel? ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron? La respuesta tiene que ver con la religión misma, la fe de Israel. Porque la fe de Israel se fundamenta en el hecho de que el Dios único se ha dado a conocer a su pueblo. Y este Dios ha ordenado que su revelación sea puesta por escrito. De tal forma que desde el mismísimo Antiguo Testamento, específicamente con la persona de Moisés, tenemos que Dios repetidamente instruye a que sus palabras sean puestas por escrito. En el libro de Éxodo encontramos por lo menos 3 instrucciones explícitas donde Dios le dice a Moisés: escribe en un libro. Así que la revelación de Dios, al ponerse por escrito, tenía un carácter vinculante para todos los creyentes, de tal manera que todo israelita estaba llamado a obedecer los mandamientos que estaban puestos por escritos en el libro de la ley, y además había un compromiso de instruir a sus hijos en estos mandamientos. De aquí tenemos la famosísima oración judía conocida como el Shema Israel o Shema Israel. Esta se encuentra en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y hablarás de ellas a tus hijos, y hablarás estando en tu casa y en el campo, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás a tu mano como una señal, y estarán entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, este Shema Israel que encontramos en el capítulo 6 de Deuteronomio nos permite vincular esta revelación de Dios con la Escritura. Dios se revela e instruye a Israel para que sus palabras sean puestas por escrito incluso en cada casa israelita. Y aquí tenemos que ser honestos. Dudo que los israelitas hayan llamado a Moisés para que él estuviera de casa en casa escribiendo las palabras de Dios en las puertas y en los postes. Lo que nos tiene que llevar a entender que seguramente, por lo menos el jefe de familia podía escribir. Así que debemos entender, el cumplimiento del deber religioso en Israel estaba vinculado a la lectura de los mandamientos divinos. El hecho de que la alfabetización estuviera muy diseminada entre el pueblo de Israel sale a la luz en el año de 1962, cuando se encontraron 107 ostraca o trozos de alfarería escritos en una fortaleza israelita llamada Arad, la cual se encuentra muy cerca de lo que hoy conocemos como la ciudad de Beersheba, en el desierto del Negev. Lo interesante es que al hacer un análisis grafológico de estos ostraca, los cuales están fechados en el año 600 antes de Cristo, se encontró que estos están escritos por lo menos por 12 personas diferentes. Y es que si estamos considerando que en esta fortaleza de Arad
los estudiosos consideran que había un máximo de 30 soldados, aunque algunos autores dicen que eran solamente 20, podemos darnos cuenta de que hay una altísima tasa de alfabetización entre los israelitas y en el caso de la fortaleza de Arad, entre la milicia, la cual, seamos honestos, no se considera que las personas de la milicia pertenezcan a los estratos más cultos y educados de la sociedad. También este descubrimiento de los óstraca de Arad echó por tierra el argumento de algunos teólogos liberales que afirmaban que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos de manera muy tardía después del exilio babilónico, más o menos por el año 450 a.C., correspondiendo con el periodo de Esdras. Esto en el Antiguo Testamento, pero pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje en el cual se nos dice que Jesús de Nazaret, un sábado, de acuerdo con su costumbre, entra a una sinagoga. La sinagoga de Nazaret. Ahí se le da a leer el rollo del profeta Isaías. Y Jesús, tomándolo, leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tal como lo registra el Evangelio según San Lucas en su capítulo 4. Y entonces cabe hacernos una pregunta. ¿Qué? ¿En serio el hijo de un carpintero sabía leer? ¿Y en el siglo I de nuestra era? Además, recuerda que Jesús durante su ministerio tuvo ciertos roces con los grupos religiosos de su época. Y en 7 ocasiones Jesús le tiene que decir a sus adversarios: ¿no habéis leído? Lo cual presupone que los adversarios de Jesús sabían leer y tenían las escrituras a la mano, pero que no habían leído lo que Jesús enseñaba ni lo entendían a la luz del ministerio de Jesús. La lectura estaba bastante diseminada en el pueblo de Israel, siglo I después de Cristo. Jesús mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Si el pueblo de Israel fuera un pueblo analfabeto, honestamente, estas palabras de Jesús no tendrían sentido. Jesús llama a sus seguidores a estudiar las Escrituras. Así que tenemos que pasar ahora con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, Pablo está en una cárcel en Roma, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira cómo la Biblia sabe que hay una relación entre la educación y la formación del individuo. Pablo dice que la escritura es útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, el hecho de que la educación esté asociada al desarrollo humano no es un concepto nuevo. La Biblia lo sabía desde el mismísimo Antiguo Testamento. Así que tenemos que decir que el apego
a los libros sagrados hizo que en Israel el estudio fuera francamente un deber sagrado. Todo judío debía leer sus textos sagrados. Curiosamente, cuando un niño pasaba a la edad adulta, a la edad de 12 o 13 años, en una ceremonia que hasta el día de hoy conocemos como el Bar Mitzvah, al adolescente se le pide que haga una lectura pública de una sección de la ley de Moisés. Es decir, un niño no puede dejar de ser niño si no es capaz de leer ante la sinagoga, ante la audiencia, la ley de Moisés. Por lo que tenemos que concluir que la lectura de los textos sagrados en Israel fue tan importante que recibieron el mote de el pueblo del libro. Y en una sociedad hace miles de años, donde la mayoría de la gente era analfabeta, en Israel prácticamente todos los niños sabían leer y escribir. Pero Israel está inmerso en un contexto mundial. Y tenemos que decir que en el mundo greco-romano la situación era similar a la del resto de los reinos que hemos comentado. Solamente las clases altas, los aristócratas y las clases sacerdotales tenían acceso a la educación. Incluso en Grecia, a la que usualmente vinculamos con la filosofía, la intelectualidad, ¿sabías que no fue sino hasta el siglo IV antes de Cristo que la escritura se pudo afincar y triunfar sobre la transmisión oral? Y esto lo sabemos gracias a que quedó registrada la proliferación de escuelas y de libros. Y este registro se lo debemos nada más ni nada menos que al filósofo Platón. Platón, en su diálogo Fedón, es el primero que registra el auge que tuvo el mercado de libros en Atenas, y esto con relación a una obra de Anaxágoras. Por lo que, dada la sociedad del mundo grecorromano, caracterizada por la segregación, la esclavitud, ten por seguro que la educación estaba bastante restringida. Y entonces tenemos que decirlo una vez más, la gran mayoría de la población seguía siendo analfabeta. Pasemos a la Edad Media. En la Edad Media se repite este mismo esquema. Solamente las clases aristocráticas y el clero podían tener acceso a la educación. El resto de la población seguía siendo analfabeto. Incluso por la historia sabemos que hubo reyes analfabetos. El gran Carlomagno, en el siglo VIII, a quien debemos el renacimiento carolingio, no aprendió a leer y a escribir hasta que no fue emperador del Sacro Imperio Romano. También, durante la Edad Media, tenemos que decir que tristemente la Iglesia Católica Romana olvidó sus raíces judeo-cristianas y empezó a utilizar las imágenes para la enseñanza. Esto nos llevó a un evangelio en imágenes, que lo único que hizo fue fomentar la idolatría y la superstición. Aunque si recapacitamos un poco, tal vez tenemos que reconocer que a los reyes y a la iglesia, honestamente,
no les convenía un pueblo educado, porque un pueblo ignorante y supersticioso es más fácil de manipular. Esto estuvo así hasta la llegada de la Reforma. La Reforma protestante del siglo XVI se basó en la obligatoriedad de la lectura de los textos sagrados. Martín Lutero estaba convencido que muchos de los errores y de los vicios en que había caído la Europa medieval se debía a que no habían leído las Escrituras, por lo cual Martín Lutero empieza a traducir el Nuevo Testamento al alemán, posteriormente la Biblia completa, y empieza a dar un gran impulso a la lectura. Y esto fue el inicio de una gran labor de alfabetización en los países de la Reforma. Así que pronto ciudades, principados y estados protestantes comenzaron a abrir escuelas públicas, a las cuales, por cierto, asistían niños y niñas. Recuerda que en la Edad Media las niñas estaban bastante relegadas, pero con la Reforma las niñas también participan de la educación. Estas escuelas públicas recibían fondos públicos, pero también de las iglesias. Incluso los padres de familia estaban obligados a enviar a sus hijos a la escuela, so pena de multas, incluso de cárcel. Por lo que no es ninguna exageración afirmar que los grandes reformadores Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox fueron verdaderos impulsores de la educación pública. Es más, en el año 2017, el cineasta británico David Batty hizo un documental llamado Martín Lutero, la idea que cambió el mundo. Y sin dudarlo, este cineasta británico afirma categóricamente que Martín Lutero es el padre de la educación pública moderna. Este énfasis en la educación, que tiene sus raíces en la tradición judeo-cristiana, fue tan arraigado en Occidente que prácticamente las mejores universidades del mundo están en Occidente. Y aquí permíteme que mencione uno de los rankings de las mejores universidades del mundo. ¿Sabías que de las 100 mejores universidades del mundo solamente hay 4 de China? ¿Solamente hay 2 de Japón? 2 de Singapur y 2 de Hong Kong. Es decir, las 90 universidades restantes están en países occidentales. Pero tenemos que recordar que Japón estuvo ocupado por los Estados Unidos, quienes establecen el sistema escolar estadounidense. Y Singapur y Hong Kong fueron colonias británicas. Es más, Hong Kong pasó a manos de la administración china hasta el año de 1997, por lo que estos dos lugares también crecieron bajo el modelo educativo británico. En contraste, ¿sabías que la mejor universidad del mundo islámico es la Universidad Rey Abdullah de Arabia Saudita, que se encuentra en el ranking 278 del mundo? Y esto es verdaderamente paradójico, porque curiosamente la primera universidad en el mundo surge en el mundo islámico y fue la Universidad Al-Qaravi'im, fundada en el año 859 en la ciudad de Medina de Fez, en el actual Marruecos.
200 años antes de la primera universidad europea, que fue la Universidad de Bolonia. En el caso de África, tenemos que decir, en el África no islámica, la mejor universidad del mundo es la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que se encuentra en el lugar 183 del mundo. Pero recuerda, aún con todo lo que pasó en Sudáfrica bajo el dominio británico, Sudáfrica adoptó el esquema educativo británico. Así que tenemos que concluir, cada escuela pública de cualquier nivel es un testimonio de la poderosa influencia del cristianismo en la sociedad. Y si tú estudias, trabajas o trabajaste en una escuela pública, te estás beneficiando de la herencia judeo-cristiana sobre la cual se desarrolló lo que hoy en día llamamos la cultura occidental. Y con esto hemos llegado al fin de este programa. Queremos darte las gracias por habernos acompañado y te invitamos a que veas los programas de esta serie donde tendrás más información acerca del cristianismo como una poderosa opción para depositar tu fe. Permíteme concluir con una oración. Gracias, Padre, porque una vez más nos permites la oportunidad de este espacio. Pero sobre todo, gracias por las personas que lo han visto. Queremos darte, Señor, las gracias por sus vidas y pedirte que tú hagas tu obra en sus corazones, para que fortalezca su fe o bien les des elementos para que ellos puedan poner su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.